Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. El 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de vuestro prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Todo lo que acabamos de leer para decir que cada pacto tiene su compromiso. Acuérdense lo que hemos estado estudiando acerca de los pactos que Dios ha hecho con los seres humanos. ¿Cuál es la razón por la que Dios en la Biblia leemos las diferentes, zonas, tiempos, dispensaciones, estadios, periodos en los que Dios trató con el hombre? Cuando Dios trató con Adán, Adán tenía una responsabilidad, unos compromisos, unas tareas, unas obligaciones. Cuando Dios le dice a Adán en el pacto que hizo con Adán en el huerto del Edén, lo que le dijo es Dios tratando por todos los medios que el hombre en el desarrollo de su existencia en la tierra asuma su rol, asuma su tarea, asuma su responsabilidad. Nosotros no somos seres humanos creados o traídos a la existencia al azar, a la aventura. No somos el resultado de una noche de placer de nuestros padres. Nosotros tenemos que ir tomando conciencia en Dios que venimos o hemos venido a la existencia no como el resultado de una cantidad de animales que se reproducen, sino que nosotros hemos venido y llegado a la existencia por voluntad de Dios. Eso no lo acepta todo el mundo, pero nosotros debemos, en la medida que vamos viviendo, tomando conciencia de que en Dios vivimos, en Dios estamos y en Dios nos movemos, dijo el apóstol Pablo. Yo lo he estado explicando durante toda esta semana en los diferentes grupos de estudio. Hermanos, debemos tomar conciencia cada instante de Dios. No permita que su mente se pierda con tantas cosas que hacer y pierda norte en cuanto a ser consciente que Dios está presente en cada momento de nuestra vida. Dios es más que el aire que usted respira. Si usted va a Nueva York, allá respira el mismo aire que está respirando aquí en Valencia. Si usted se va al otro lado del mundo, allá respira igual como respira aquí. El Dios de la Biblia es mucho más que el aire que respiramos. Es decir, que su presencia lo habita todo. No hay un lugar visible o invisible, material o espiritual, que Dios no lo habite.
Como ya lo he enseñado en otros tiempos, hermanos, Dios lo contiene todo y nada lo contiene a Él. En Él vivimos, en Él estamos, en Él somos, en Él nos movemos. En cierta ocasión, Jacob, que huía de su hermano Esaú, durmió y tuvo un sueño, y cuando despertó de ese sueño, Jacob dijo: ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Entonces, hermano, el no hacer o el no buscar de alguna manera verdades, experiencias, situaciones que lo lleven a uno a ser consciente que Dios está, es uno de los grandes errores que el ser humano puede cometer cada milésima de segundo de su vida. Que usted no sea capaz en un momento puntual de reconocer que Dios ha estado posiblemente en un accidente que quizás hace unos segundos pudo haber tenido. O que de alguna manera usted se pudo haber atorado con la comida y no sucedió, usted está vivo. Cualquier cantidad de momentos que vivimos, tenemos que tomar conciencia que Dios está con nosotros. Cualquier cosa que le suceda, Señor, gracias. Tú estás conmigo. Te alabo, te glorifico. No es necesario venir a 4 paredes cada domingo para expresar gratitud a Dios. Usted no viene, y espero que así no sea, cada 8 días a este lugar, lo espera para darle gracias a Dios. No, hermanos, cada instante en su trabajo, cada instante en su vida, cada instante con sus hijos, con su esposa, con su familia, con sus compañeros de trabajo, con todo lo que usted... Gracias, Señor. Si no fuera por ti, gracias, Padre. ¿Por qué hacer eso, hermanos? Porque uno, en la medida que va tomando conciencia de ser en Dios, de estar en Dios, de que nos movemos en Dios, vamos tomando conciencia de nuestra razón de ser y de existir y de estar. A veces el mundo en el que estamos viviendo nos hace pensar que somos un montón de gente que vamos hacia allá porque no tenemos otra cosa que hacer. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. No, los que conocemos la verdad de Dios sabemos que tenemos un fin, un propósito, una razón por la cual estamos, vivimos y nos movemos. Entonces, cuando Dios hace pactos con Adán, con Noé, con Abraham, con David, con Salomón, con Israel, etcétera, etcétera. Cuando Dios hace pactos, esos pactos, aparte de hacer que el hombre tome conciencia de su realidad, de su responsabilidad, de su entorno, y que tome conciencia del papel que le corresponde, Dios lo que está constantemente haciendo ver con estos pactos es que Él tiene un propósito. Tiene un plan. No, hoy Dios amaneció de malas pulgas, entonces no voy a hacer nada porque estoy aburrido. No, Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Dios tiene una razón por la cual suceden las cosas. Las cosas, aún el aleteo de una mosca, no sucede por casualidad. Seamos conscientes de eso. Entonces, en cada uno de los pactos que Dios hizo, tiene un compromiso. O sea, Dios se compromete a algo y el hombre, de acuerdo al pacto de Dios, se tiene que comprometer con otra cosa también. Entonces, eso lo vamos a ver en el pacto de Abraham, que Dios hizo con Abraham, que es llamado el pacto abrámico. ¿Cuál fue el compromiso del pacto abrámico? O el pacto que Dios hizo con Abraham. Dios se le apareció a Abraham y estableció un pacto con él. Y en ese pacto que estableció con Abraham, Dios hace un compromiso. Según Génesis 17, 4 al 6, el pacto que Dios, o el compromiso que Dios, o lo que Dios se compromete a hacer a Abraham, dice: serás
padre de muchedumbre de gentes. Wow. Abraham, tú vas a ser padre de mucha gente. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Porque yo me comprometo. Y entonces dice en la parte del versículo 6, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Ese es el compromiso de Dios con Abraham. Pero luego viene el compromiso que debe Abraham en ese pacto hacer. Todo pacto tiene un compromiso por parte de los que pactan. Y cada uno se tiene que hacer responsable de lo que ha dicho que va a hacer. Entonces Dios dice, yo haré esto y esto y esto contigo. Pero ahora el pacto requiere que usted se comprometa también. Entonces, en Génesis 17:10 dice, este es mi pacto, que guardaréis entre mí, vosotros y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. La circuncisión. Circuncisión es círculo y la parte final de sección, cortar el prepucio. Es una parte que demanda realmente sacrificio. Todos los que nazcan varones a los 8 días de nacido serán circuncidados. Me puse a buscar en internet acerca de la circuncisión. Hay mucho que se dice de la circuncisión ahí en Wikipedia. Y una de las cosas interesantes es que resulta que todos los antiguos, los aztecas y todas las tribus indígenas y de todos lados practicaban la circuncisión. ¿Qué hay de novedad? Algún lector dirá, ¿y qué hay de novedoso que Dios le haya dicho al pueblo de Israel por medio de Abraham que debían ser circuncidados todo varón si ya muchos lo hacían, muchos los practicaban? Eso no hay nada de novedoso. Bueno, la novedad grande es que muchos se circuncidaron, pero no muchos han llegado a ser naciones grandes, ni reyes han salido de ahí y no han llegado a ser tan numerosos como han sido los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac. Esa es la gran diferencia. El resultado del pacto. Porque aunque se hayan circuncidado otras naciones, otros pueblos, otra gente, el pacto lo hizo Dios con los descendientes ¿de quién? De Abraham. ¿Quiénes son los dueños de Oriente Medio? Irak, Irán, todas esas tierras. Los árabes, los descendientes de Ismael. ¿Quiénes son los que controlan el mundo desde el punto de vista económico y político? Los judíos. Quieran las personas reconocerlo o no, ellos controlan el mundo de las finanzas. Los grandes avances tecnológicos tienen que ver con judíos. Entonces eso no puede ser un asunto de la casualidad que hace 4,000 años atrás Dios se compromete con un hombre a que su descendencia será quienes realmente controlen el mundo, y eso es lo que ha pasado a lo largo y ancho de la historia. Que ya el final, que es lo que a mí me interesa en un momento puntual, mostrarles en Apocalipsis lo que pasa con ese programa de Dios y que las cosas ya cojan otro color, es diferente. Y eso lo digo ahora para que cuando lo diga en su momento, sepan que ya lo había dicho antes. Bien, Génesis 17:14. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Señal de pacto, la circuncisión. Este pacto, ya lo hemos leído en Génesis 17:13, dice, será un pacto perpetuo.
Yo quiero aquí soltar una pequeña idea de lo que estoy intentando observar con este tema y este lenguaje que Dios nos da en su palabra con respecto a palabras como sempiterno, eterno o perpetuo. Cuando Dios habla de perpetuidad, cuando Dios habla en el lenguaje para con los seres humanos en cuanto a un pacto, algo que Él va a hacer, lo establece en el contexto de lo temporal. Mientras la tierra esté, mientras los seres humanos estén, usted va a guardar este pacto para siempre. Es un pacto perpetuo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estemos en la eternidad ya ese pacto no se necesita. Hay cosas que Dios dice que van a durar, pero hasta esta temporalidad, porque cuando entre la eternidad ya muchas cosas no se necesitan. Y es en función precisamente de este estado de tiempo y de espacio que Dios establece pactos que se van a establecer aquí en esta tierra. Entonces, esto de que el pacto es perpetuo no quiere decir que aún en la eternidad se vaya a practicar, porque no tiene sentido. Entonces, solo para hacer notar esto. En Génesis 17:13 dice, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Este pacto que Dios hace con Abraham y que posteriormente lo van tomando tanto Isaac, Jacob y todo el pueblo de Israel, por causa precisamente de la importancia de ese pacto, el pueblo de Israel se fue llenando de orgullo. Yo no voy a entrar aquí en detalles en lo que uno va leyendo a medida que va transcurriendo la historia del pueblo de Israel en el libro de Jueces, en el libro de Josué. Póngale cuidado a esto, mírenme acá un momento. En el libro de Josué, que es el libro llamado el libro de la conquista, el libro de Josué narra la historia de cómo Israel entra y conquista la tierra de Canaán o la tierra prometida. Ese es el libro de Josué. Pero antes de que el pueblo entrara a conquistar la tierra, el pueblo de Israel pasó 40 años ¿en dónde? En el desierto. Esos 40 años. Y durante esos 40 años nacieron en el desierto, obviamente, niños que procedían de los que salieron de Egipto. Y ya ustedes saben que solamente entraron 2 personas del 1.000.000 que salieron de Egipto, entraron a la tierra de Canaán, solo 2. Josué y Caleb. Solo 2. Ni Moisés entró a la tierra prometida. Cuando entran a la tierra prometida y van a empezar a incursionar en la tierra de Canaán, Dios le dice a Josué, ¿para dónde va? No, vamos a entrar. Pero se tienen que circuncidar. Imagínense que todos los niños que habían nacido en el desierto no los habían circuncidado. Porque la circuncisión en esos tiempos y en ese contexto hubiera podido crear una matazón tremenda de enfermedades y de infecciones. Solamente se dio cuando ya el pueblo entra a un sitio donde ya se podía hacer la circuncisión, y Josué recibe de parte de Dios la orden de todos los que habían nacido en el desierto, ahora que iban a entrar a la tierra prometida, tenían que circuncidarse. ¡Wow! Ustedes recordarán, estoy haciendo esto, memoria es para hacerle ver lo de la circuncisión. Ustedes se acordarán cuando David fue a enfrentar a Goliat. Dijo, ¿quién es este filisteo
incircunciso, que se atreve a desafiar. O sea, ese lenguaje de David en torno a la circuncisión asumía, manifestaba, expresaba el lugar que la circuncisión tenía en la mente, en la cultura de ese pueblo. Dice aquí que la circuncisión llenó de orgullo a los judíos, tanto que dividieron en dos el mundo, entre judíos y gentiles. Usted sabe que los judíos finalmente son los que quedan de las 12 tribus, finalmente los que quedan en Judea son los judíos, pero el resto son el pueblo de Israel que se esparce por toda la tierra, por todos lados. Y solamente quedan dos tribus, de las 12, dos, y quedan en Judea. Esos son los que defienden a ultranza las leyes, normas, tradiciones del pueblo de Israel. Esa circuncisión hizo de los judíos y del pueblo de Israel que dividieran al mundo en dos, entre judíos y gentiles. El mundo para la mente judía está dividido en dos, ellos y los demás. ¿Y quiénes son los demás? Incircuncisos. Todos nosotros somos unos ¿qué? Incircuncisos. ¿Qué es lo que se está diciendo con que somos incircuncisos? Que no hay pacto. Que no somos para nada los hijos de Dios. Que Dios no mira hacia nosotros. Que los gentiles son un montón de seres humanos ahí como animales, que a lo último la cantidad de dioses y de paganismo que tienen, pues están distantes de nuestro Dios, dicen los judíos. Entonces, ese tema de la circuncisión y de lo que se produjo es donde quiero hacerles llegar para que nos empecemos a dar cuenta cómo termina el tema de la circuncisión dentro del plan y el propósito de Dios. Aquí vamos a dar un giro. El apóstol Pablo, siendo judío, del linaje de Abraham, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley irreprensible, escribió lo siguiente. Póngale cuidado. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso, no fue cualquier pintado en la pared. Dentro del pueblo judío, Saulo de Tarso, que llega a ser el apóstol Pablo, fue irreprensible, defensor a ultranza de las costumbres, tanto religiosas como políticas del pueblo de Israel. Era fariseo de fariseos. ¿Qué escribió en Romanos 2, 24 al 29? Pongan cuidado. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado ¿entre quiénes? ¿Entre quiénes? Entre los gentiles por causa de vosotros. La circuncisión que fue llenando de orgullo al pueblo de Israel y a creerse que Dios solamente cuando mira del cielo a la tierra lo ve a ellos y el resto somos un montón de animales y de bestias sin control. El apóstol Pablo, que es llamado el apóstol ¿de quién? De los gentiles. El apóstol de los ¿qué? De los incircuncisos. Porque Pablo mismo dice, Pedro irá a los de la circuncisión y yo, Pablo, me iré a los incircuncisos, a los gentiles. Y aquí hay un cambio interesante dentro de esto que se conoce como el plan de Dios. Entonces, a causa de la manera como los israelitas, los judíos posteriormente interpretaron todos estos pactos, todos estos acuerdos, la circuncisión, los gentiles blasfeman el nombre de Dios. En vez de convertirse el pueblo de Israel y los judíos en el instrumento de Dios para salvar al mundo, ser luz a las naciones. Porque en el Antiguo Testamento se menciona mucho eso, que el propósito de Dios con Israel era que Israel se convirtiera en luz a las naciones, que se convirtiera en el siervo de Jehová para hacer bien al resto del mundo.
No, el pueblo de Israel se fue encerrando dentro de ellos mismos, los judíos se fueron metiendo dentro de ellos mismos y empezaron a convencerse que los únicos que merecen y merecían y merecen hacia el final de los tiempos ser los dueños y amos de la tierra, los judíos se creen y se han creído toda la vida que son la niña de los ojos de Dios. Y eso no ha surgido por casualidad, eso ha surgido por este pacto, un pacto serio y una manera constante de Dios responder fielmente a ese pacto, aunque el pueblo de Israel ha sido infiel 30,000 veces. Y a causa precisamente de esa interpretación y de esa manera de los judíos abrazar a Dios para ellos, los gentiles han blasfemado el nombre. Sigue el apóstol Pablo diciendo, pues en verdad la circuncisión aprovecha. El tema de la circuncisión. Cuando tenga tiempo lea Romanos capítulo 2, todo completo. Se dará cuenta que el tema es la circuncisión. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, está Pablo escribiéndole a los judíos, pero si eres transgresor de la ley, o sea, desobediente, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¡Wow! Ya rompe con toda una estructura mental que tienen los judíos por ser descendientes de Abraham y ser circuncidados. No, nosotros ya tenemos en el cielo una habitación con aire acondicionado y televisor a color. No. Entonces el apóstol Pablo va a empezar a poner las cosas por revelación en el lugar que tienen que estar con el tema de la circuncisión. Pues la circuncisión viene a ser nada cuando usted no es obediente a la ley y vaya obedezca a la ley, que son ¿cuántos mandamientos? ¿Cuántos? ¿Cuántos mandamientos? No los oigo. ¿Cuántos? Tantos alumnos conmigo. 613 mandamientos. No son los famosos 10 mandamientos de la Iglesia Católica. Y no quiero ofender aquí a ningún católico que me está mirando, que de pronto, ¿no? Entonces, los 613 mandamientos que están en la ley, que era prácticamente lo que el pueblo de Israel en lo religioso, en lo social, en lo económico, tenían que obedecer de acuerdo al pacto establecido en el Sinaí con Israel. Pablo dice, si ustedes violan uno de esos mandamientos, ya usted es un transgresor de la ley. Y la circuncisión, el pacto, ya deja de ser vigente, porque no tiene sentido que usted esté circuncidado siendo un transgresor. Tremendo. Seguimos. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Qué tremendo. Otra vez, si el incircunciso, es decir, si el gentil, el colombianito, el ecuatorianito, el bolivianito y los valencianitos que están naciendo, que son gentiles, incircuncisos, si el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? ¡Fua! Le volvió a romper el apóstol Pablo la cabeza a los judíos tradicionales. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Uy, peor todavía. Un incircunciso que es fiel a la ley termina condenando a uno que es descendiente de Abraham, del linaje de Abraham, circunciso según la tradición, pero desobediente a la ley, lo terminará condenando, juzgando, señalando. Y todo lo que el apóstol Pablo está diciendo es este tema de la circuncisión, físicamente hablando, ya no es relevante. No, es que yo soy circuncidado según la tradición.
Yo he oído, hermanos, he oído a predicadores y a pastores que se han mandado a circuncidar. Dios está, por medio del apóstol Pablo, poniendo el polo a tierra al pueblo de Israel o a los judíos con todo su fanatismo religioso. Yo siempre he dicho que los judíos convirtieron lo que en su tiempo fue una revelación en una tradición. Cuando una revelación que viene de parte de Dios en su tiempo no es entendida, eso que Dios revela, por no ser entendido, se convierte en una tradición. Y la tradición, que hay tradiciones buenas, hay cosas que se pueden valorar y perdurar porque hacen bien, pero cuando la tradición se convierte en un medio en el que se cree que por medio de eso se salva la gente o se obtiene la bendición de Dios, ahí esa tradición pierde fuerza. Porque hay costumbres que son loables. Hay cosas que se hacen a través de los tiempos en los pueblos que valen la pena salvaguardar porque forman la sociedad. Pero cuando ya se entra en el concepto de la salvación como parte de lo que muchos dicen, no, si usted es judío y si usted es de la familia de alguna de las tribus de Israel y si usted es circuncidado, usted ya tiene la salvación y tiene la gracia y la bendición de Dios. Mentira del diablo. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Seguimos. Pues no es judío el que lo es exteriormente. ¿Qué es lo que es exteriormente? Físicamente. La circuncisión que es visible. Pues no es judío el que lo es exteriormente. ¿Cómo que no? Si Abraham recibió ese pacto y si yo me he circuncidado y soy judío, ¿cómo que no voy a ser judío? Pues Pablo dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. ¡Pah! Peor todavía, les dañó el negocio. ¿Cómo que no? Si es lo que Dios le dijo a Abraham que hiciera con sus descendientes por estatuto o pacto perpetuo. Y dice Pablo que Pablo era un fariseo de fariseos. En cuanto a la ley irreprensible, nadie le podía decir al apóstol Pablo, usted es transgresor de la ley. No, jamás. Está diciendo que la circuncisión externa no vale absolutamente para nada. Dice, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza de la cual no viene de los otros, sino de Dios. ¿Circuncisión de qué? ¿Circuncisión de qué? Aquí tenemos un problema. Vaya, circuncida el corazón y verá cómo te mueres muertecito si lo llegas a cortar. Pero el apóstol Pablo está hablando en términos de lo que ya conocemos por revelación, en términos espirituales, porque ahí lo dice. La circuncisión es la del corazón, pero dice en espíritu. Me gusta. Esto me gusta. La circuncisión en espíritu. Romanos 2, 24 al 29. La circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra. ¿Cuál es la circuncisión verdadera? La del espíritu, la de la mente. Pastor, ¿y cómo somos circuncidados en el espíritu, en la mente? Venga el próximo domingo, en punto a las 11, y les estaré enseñando o hablando de la circuncisión del corazón, de la circuncisión en el espíritu, que no es otra cosa
que el rompimiento en la mente del ser. Los espero el próximo domingo. Ojalá, hermanos, cada uno de ustedes se tome el tiempo de leer en casa todo lo que tenga que ver sobre la circuncisión y la incircuncisión, desde Génesis 17 hasta Apocalipsis, porque vamos a entrar dentro del programa de Dios para que una persona, míreme acá un momento, forme parte del plan y del propósito de Dios, tiene que ser ¿qué? Circuncidado. Porque la circuncisión es un pacto perpetuo. Y quienes estemos aquí sin ser circuncidado, usted sencillamente es un religioso que viene y de alguna manera le pone paños de agua tibia a su ignorancia de la verdad del evangelio, porque al fin y al cabo usted no sabe ni entiende. Así que, hermanos, nosotros venimos aquí ¿a qué? A entender. Próximo domingo estaremos en este lugar enseñando sobre el tema.